surf, pero pareja. Angie y Fernando, o más conocido como Gato, nos cuentan qué es el tándem surf, cómo lograron subir al podio europeo y aspectos súper interesantes de esta modalidad del surf. Duque, que fue el creador del surf, pionero, y llevó el surf a todo el mundo, que era hawaiano, llevó el tándem al mundo. Creo que la historia era que lo subían a las chicas que llegaban a ver Hawái, era como una atracción, digamos. ¿Quieres montar una ala? Ven que te montamos encima. Y que el movimiento, pues eso, sea como si fueseis uno solamente. Yo lo primero que hice, la modalidad en el mundo del surf, fue tándem con él. O sea, yo no había surfeado nunca jamás en la vida. Muchos les digo, tú mira para adelante, a ver si hay gente. Tú rema. Lo que te explica es, una vez que empiezas en la ola ya no hay vuelta atrás. 29 litros y el tándem son 160 litros. Es como si lo comparasis a coger un coche mini y conducís un camión. Con tan mala suerte que me metió, pues eso, la clavícula, el hombro, claro, justo aquí. Hospitalizada, tuve que tener una intervención quirúrgica. No entiendo por qué la gente me dice si ahora me da miedo el mar. No, hasta el primer día que entré al agua. Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos hoy un nuevo episodio y bueno, estamos de nuevo con Mario de Training Look y hoy tenemos unos invitados en los que bueno, vamos a intentar conocer vuestra profesión un poquito mejor y sobre todo vuestra modalidad. Hoy vamos a hablar de surf y la modalidad es tándem. Entonces, bueno, en general supongo que la gente que vea esto probablemente no lo conozca, así que, bueno, perdón, no os dije vuestro nombre. Angie y Fernando, primero que nada, bueno, un placer teneros por aquí. Buenas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, si os parece, empezamos por ahí. Supongo que la gente que lo vea surf conoce, pero ¿qué es exactamente surf en modalidad tándem? Pues nada, el tándem surf es el surf, pero con dos personas, en las cuales surfamos la ola juntos y hacemos elevaciones, que para que el público lo entienda, pues son como figuras como acrobacias. Pero normalmente la palabra técnica sería elevaciones, en las cuales yo voy de pie surfando la ola y me la subo encima, las pongo una mano, se hace el pino, se me pone de pie, bueno. Claro, para empezar un poco, vamos a luego entrar más en detalles, que es el tándem surf, que las modalidades del surf. En este caso, Gato, que es como te llaman, Gato, tú tienes, bueno, un pasado muy surfista, ¿no? Yo llevo toda la vida surfeando, la verdad que desde los 5 años que empecé a surfear y luego me dediqué un poco profesionalmente al mundo de la competición y luego me dediqué profesionalmente al mundo de la enseñanza del surf, eso sí. Aunque actualmente trabajo en 2 sitios, escuela de surf y piscinas, como socorrista y monitor de natación, pero realmente el surf llevo toda mi vida, tanto surf libre como surf de competición, como surf de instructor. ¿De dónde viene el apodo de Gato? De muchas variaciones, pero bueno, una de ellas es, por ejemplo, yo estoy todo el día hablando, gritando, haciendo el tonto, y cuando hay mucha gente en el agua y hay olas buenas, me callo. Entonces es como que intento ir como los gatos sigilosos a coger la ola. Entonces cuando ya voy de pie, ya como el que está primero de pie más el pico, ya es de la ola, es como que ya está. Y dice, mira, este es como un gato. Luego que caigo siempre de pie, bueno. En tu caso, Angie, ¿cuándo empezaste a surfear? Nunca. O sea, yo lo primero que hice, la modalidad en el mundo del surf fue tándem con él. O sea, yo no había surfeado nunca jamás en la vida. Dato importante, ¿eh? Claro, que hay gente que muchas veces dice, venga ya, seguro que alguna vez, o incluso nuevas parejas o así equipos para empezar, pero es que yo no surfeé nunca. Pues bueno, en el caso de... O sea, las persianas que van en la tabla se llaman base y flyer. Base sería hacer, en este caso, que es quien va en la parte de atrás de la tabla y el que eleva, y el flyer, pues es la persona a la que le van. Entonces, el base o la base, si es necesario que surfee y que surfee bastante, o sea, que tenga un nivel medio alto de surf, pero yo por mi experiencia os digo que la persona que hace de flyer no es tan importante. Yo hice deporte toda la vida, pero no había surfeado nunca jamás, y cuando nos conocimos Fer y yo, al poco, o sea, yo creo que igual a la semana o a las 2 semanas, me dijo un día, tienes que probar a surfear y tal, mira, voy a coger en la escuela una tabla grande, ¿y qué te parece si surfeamos los dos en la misma tabla? Y esa fue la primera vez que entré al agua. Y desde ese día... Bueno, en realidad fue la segunda. La segunda, sí. Porque la primera la engañé como buen instructor para que probase el surf. Y le gustó, entonces de repente un día, viendo un vídeo en Instagram, pues se nos ocurrió de, vamos a intentar esto, que cojo una tabla grande de la escuela y la hacemos. De hecho, un dato simpático fue que entramos en una parte de la playa solos para ver cómo se remaba, para ver cómo nos ponemos de pie, bueno, para tener una sensación de ir los dos en una tabla. Y como la primera o la segunda ya fue todo fácil, de repente en el mismo sitio dije, bueno, vamos al pico.
Y ella dijo, pero ¿cómo que estamos en la playa? ¿Dónde vamos a ir? Claro, el pico ¿Cómo es es... el pico? O sea, yo pensaba que era otra playa. O sea, esto, claro, es que igual es chiste surfista, chica. Bueno, hombre. O sea, el pico es el spot, o sea, el breakpoint, donde rompe la ola justo. Normalmente la gente cuando empieza a surfear está en la orillina, en las espumas, cogiendo espumas pequeñas, te empujan, vas con tu tabla. Y luego atrás, donde realmente rompen las olas, pues se llama el pico, ¿no? Entonces, claro, después de un par de olas así, de tú vamos a probar a ver si eres capaz de ponerte de pie y tal, digo, "Ah, fenomenalmente, vamos al pico". Y claro, yo pensaba que era otra playa, y yo, ¿eso dónde está? Dijo, mira, ahí. Y yo dije que de ninguna manera, pero allí fuimos. Y nada de eso, desde ese día la verdad es que nos gustó y seguimos surfeando juntos e intentando pues aprender más de tándem. Pero lo importante, ¿en el pico caísteis o no? Sí. Bueno, no, surfeamos, Fue bien, surfeamos. fue bien. Fue un baño normal y corriente en el cual cogimos, yo qué sé, no me acuerdo de memoria, pero 8 o 9 olas. Bueno, unas sí que zampamos bastante, cierto es, porque bueno, al final las dimensiones de la tabla y estar dos personas encima, para mí era un poco desconocido. Entonces, a la hora de maniobrar y de controlar la situación, pues se duplica el tiempo de ración. Entonces fue como, ahí viene, voy a girar, no giro, ¿qué hago? No sé, y ya nos la comimos. Y luego no sé si recuerdas también que, o sea, tal era el punto de yo, o sea, para mí era desconocido totalmente, no solo el surf, eso, sino el mar. Tampoco nunca había hecho deportes acuáticos, no, que esa es otra de las partes del conocimiento del medio, ¿no? Que estás en un medio que no es el tuyo, que la primera vez que nos caímos, que es algo que, claro, parece muy obvio, pero no, cuando venga la ola grande, húndete. O sea, cuanto más te hundas, menos revolcón te... Claro, yo, ni idea, nos caímos y de pronto me vi ahí, para mí lo que era el océano, o sea, y que no paraban de venir y olas, y revolcón. Y levantaba la cabeza y revolcón. Cuando llegó él, dijo, "Ostras, que lo pasé mal, que pasaron 20 segundos". Dije, me dijo, 2. O sea, que es cierto que, pero es como una sensación. Entonces, vamos, que el primer día que entramos y hicimos tándem, yo no sabía ni hundirme en una ola. O sea, es decir, que... Le engañaste bien entonces, gato, ¿eh? Porque... Sí, que era gallego. Luego me casé con él y todo. Y después de 4 o 5 años ahí seguimos, o sea que sí, la engañé bien. Qué bueno. ¿Para ti había sido la primera vez también practicando tándem? Sí, claro. Sí, de hecho, yo sabía lo que era el tándem, porque bueno, alguna vez en Francia me había coincidido, pero era algo súper desconocido. De hecho, tuvimos que estudiar por fin la manera, cómo eran las elevaciones, cómo hacerlo. Hicimos amistad, por ejemplo, con una pareja de surfistas de tándem de Brasil, que nos mandaban vídeos desde Brasil, porque claro, nosotros lo primero que hacemos era un poco a lo bestia, y venga, pues arriba. Y claro, las primeras elevaciones, que eran como muy sencillas, pues sí, la fuerza bruta valía perfectamente. Luego había otras que era como, "Usted, yo no puedo contigo". O sea, bueno, yo no puedo. Y nos mandaban Divorcio. vídeos. Y nos mandaban vídeos y dicen, no, porque tienes que agarrarla de este lado y de la que ella suba tiene que... Y digo, joder, esto cosa es mucho más fácil. Pero sí, muy guapo. Claro, hablabais de, por ejemplo, el tema de que la primera vez que empezasteis, voy a coger una tabla más grande. Me refiero, ¿qué diferencia hay de la tabla de surf normal a la tabla de tándem? ¿Se parecen en algo? Sí, en la forma. Pero realmente son como 4 tablas en una. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo la capacidad de reacción, por ejemplo, me lo voy a inventar, pero nunca lo calculé, en 5 segundos ver la ola, darme la vuelta, remarla y cogerla, con el tándem y con otra persona encima, igual son 10 segundos. Entonces, tuve que adaptarme un poco a ver lo que pasaba. Y luego, claro, a la hora de bajar una ola, con una tabla de surf, pues bajas un poco por el aire sin problema. Sí. Con una tabla de tándem no, porque cuando tú bajas por la ola, media tabla va por el aire. Ya. Claro, la de surf baja, pero esta va por el aire, entonces... Para que se hagan a la idea, una tabla con la que tú surfeas normalmente, ¿cuántos pies 6 tienes? 6 pies. Se miden pies normalmente las Y tablas. estos son 11,4. 11. Y en volumen, que se llaman litros, que es un poco como lo que necesita, el peso que va a necesitar para flotar encima. Pues una tabla tuya son... 29 litros y el La tándem nuestra. son 160 litros. Claro, para mover eso, lo que dices Claro, tú. o sea, gestionar eso en el agua, pues... Es como si lo comparasis a coger un coche mini y conducís un camión. Está bien, me gusta la comparación. Es más o menos, a ver, igual un tráiler no, pero un camión sí, que dices, hostia, claro, es que esto para moverlo, claro, tiene muchas ventajas, pero tiene muchas desventajas. ¿Vas a ir más rápido? Sí. ¿Vas a coger olas y aunque la ola pierda fuerza, vas a seguir? Sí.
pero para moverlo, para esquivar gente, para tener esa velocidad de 0 a 100. Claro, también una cosa es no solo moverlo, sino ponerte de acuerdo con la pareja, porque entiendo yo que tenéis que moveros mutuamente. Bueno, pero ahí una de las cosas muy buenas que tuvimos, sin querer, es que como ella no tenía cero idea de surf, Sí. se adapta a mí, que en realidad es lo que se debe hacer en las parejas de tándem. Al final es como cuando vas de paquete moto. Uno lleva la moto y el de atrás puede hacer lo que quiera, pero como no hagas lo que quiera delante, vais al agua. Entonces, en ese sentido, pues es muy fácil. Ella no sabe, yo la abrazo, la pego a mí y lo que haga yo lo hace ella. Claro, desde el principio nos dijeron otros equipos de tándem, porque como decía él, lo que fue muy guay es que como es un deporte minoritario y no hay muchos equipos, los pocos que hay están súper cohesionados. Entonces, gracias a las redes sociales, que empezamos a conocer a otros equipos que estaban pues, en Brasil, en Francia, en tal, y nos empezaban a escribir o a mandar hasta tutoriales para hacer esto así, para hacer esto otro. Un buen rollo, ¿no? Mucho. Y una de las cosas que nos dijeron precisamente fue, tenéis que intentar ser uno cuanto antes. O sea, cuando os pongáis de pie enseguida, surfead juntos, o sea, ir pegados, surfead juntos y que el movimiento, pues eso, sea como si fueseis uno solamente. Entonces eso para mí era súper fácil, porque yo como no tengo ni idea, en cuanto me ponía de pie, es como, ok, tú mandas. Qué bueno. Pero quizás ese desconocimiento te ha hecho adaptarte mucho mejor que probablemente si hubieras hecho surf antes, igual tenías como sesgos que en tu cabeza que te impedían adaptarte también, ¿no? O sea, ese desconocimiento probablemente te hace llegar a límites que quizás no sabes que existen. O sea, sí, no. Para, por ejemplo, la técnica de la tabla y tal, o mover la tabla, sí es verdad que eso, no tenemos ahí disputas que cada uno intenta hacer una maniobra distinta o algo así, porque está como muy claro que quien guía es él y yo me dejo facilísimamente guiar. Pero luego decíamos, claro, está el elemento mar. O sea, el mar no es el medio natural de ninguno de nosotros. El mar es más fuerte que tú, siempre. O sea, que comprender el mar cuando no surfeaste nunca es complicado. El tener la visión, saber qué ola, cuidado con esta ola porque te va a caer encima, o mira, pues entrar por aquí porque justo por aquí hay un canal que entras y la corriente no te arrastra a la parte mala, digamos, de la playa. O sea, todas esas cosas que van siendo un aprendizaje a fuerza de estar en el mar y ver visiones de cuando rompe una ola de una forma, cuando el viento pega de no sé qué otra forma. Claro, yo cero. Entonces, al principio, para mí todo eso era súper ajeno y es cierto que cuesta. Que justamente ahí también las condiciones climatológicas, vamos a ir después a tema competición, pero competís en diferentes países. Entonces, imagino que no es lo mismo competir aquí en la playa de San Lorenzo que en Waikiki, en Hawái. Entonces, ¿cómo os entrenáis para eso? Y bueno, también cómo ha sido la evolución desde hobby, porque empezó siendo un hobby, entiendo, a luego plantearos y decir, venga, vamos a competir. Bueno, a día de hoy sigue siendo un hobby para nosotros, también te digo, ¿eh? Nos gusta, a ella y a mí nos gusta la competición en general. Ella, de hecho, hizo alguna competición de correr, le gustaba, tal, somos, como digo yo, no nos gusta poner en el chapes y al final nos adaptamos un poco a la competición porque nos gusta. Y luego lo que me preguntabas de los sitios, al final las olas son casi todas muy parecidas, entonces buscas un poco lo parecido, que sé, pues el campeonato es en Francia, pues intentar buscar olas parecidas a Francia, pues por ejemplo como Sagó, por ejemplo, en verano, que son olas tal. Si fuese, bueno, en Tapia es nuestro sitio, Tapia, o sea que, y no hay más campeonatos. La verdad que los que estamos haciendo es en Francia y en Asturias. Pero sí es verdad que hay muchas olas distintas y muchos tipos de playa distintos en todas partes. Entonces, eso tiene una parte buena que es, como decía, que si de pronto va a haber una competición en las de Europa, normalmente las últimas serán en Francia, en Lacano. Y hay un tipo de ola determinado, ¿no? Pues rompe de tal forma, o es una ola a la que el viento le pega no sé cómo. Pues siempre puedes buscar playas en Asturias o cerca de Asturias con características similares, ¿no? Lo que pasa es que siempre que se hacen campeonatos de tándem, intentan buscar condiciones, o por lo menos condiciones no, porque no se puede saber, pero las playas que tengan una condición de ola para tándem. ¿Qué quiere decir? Que la ola pueda romper grande o pequeña, pero que no sean tuberas, que sean una ola fácil. Porque al fin y al cabo no se busca un surf espectacular, sino se busca un surf bueno,
pero con unas elevaciones espectaculares. Entonces, al fin y al cabo, si coges una ola tubera, como por ejemplo puede ser Osogor, se podría ir, sí, pero no sería tandem surf, sería surf. Entonces, al fin y al cabo, son casi todas las olas parecidas. Claro, a nivel de, en este caso, que como os hemos dicho, no tenemos ni idea de surf, y porque haya gente que lo esté viendo que no tenga en general nada idea de surf, como lo que comentabas de las olas, ¿qué busca un surfista y qué busca un surfista de tandem surf? Un surfista busca potencia normalmente. Y verticalidad. O sea, que la ola se te ponga muy así, ¿no? Que tengas ahí como cuando se ve, por ejemplo, en las películas, cuando le decía tú verás que van como en el tubo, que es como cuando tienen la para aquí, van ahí, o sea, son olas como muy verticales y muy potentes. Y rápidas. Y rápidas. Y el tándem todo lo contrario, yo creo. Nosotros buscaríamos un poco más, para que la gente lo entienda, olas tipo longboard. Pues, por ejemplo, Peñarrubia, una ola que sea muy larga, que la espuma no avance mucho, que tenga algo de pared, pero que no sea una pared muy vertical para poder pegarle giros, sino una ola fácil en realidad. Un poco como si fuese llevar a una escuela de surf, que empiezan a iniciarse en el mundo del surf, entonces tardan mucho pues, de pie, tardan mucho en coger una parte de la ola, entonces si la ola pues, sigue constante, pero sin acelerarse y sin escupir labios, pues es mucho más fácil. Entonces nosotros buscamos ese tipo de olas. Y lo de que sea larga, por ejemplo, la ola, esa es una clave chula para el tándem, porque al final, sobre todo también en el tándem de competición, además de las maniobras de surf que puedas hacer, que se hacen también, lo que puntúa es la combinación de hasta 4 elevaciones, 4 figuras, ¿no? Claro, para que te dé tiempo para hacerlas y hacerlas bien, tiene que ser una ola que te permita estar mucho tiempo en la ola, ¿no? Que en surf a veces pues hay olas que son de pronto un giro y al tubo y salir. Entonces, pues bueno, las olas largas y tendidas son chulas para el tándem. Claro, una cosa que comentasteis para ya meternos un poco más en el tandem surf. Has hablado de hay que hacer 4 formas, hay que tal. ¿Cómo es una competición de tandem surf y qué se tiene en cuenta? Pues la competición de tándem es de lo más complicado que hay. ¿Sí? Uno porque, claro, yo por ejemplo vengo del mundo del surf y me es como mucho más fácil puntuar surf. Sí. Porque, bueno, puntuar surf, tipo de maniobra, tipo de ola, en el sitio donde lo hace, la radicalidad, la dificultad de la maniobra, bueno, vale, pero al fin y al cabo está. Pero en el tándem, parte se puntúa el surf que tú hagas con una elevación, aunque sea la elevación más simple que hay, que es en el cuello, pero luego encima tienes que puntuar las elevaciones, te puntuarás a un máximo de 4 puntuaciones, o sea, de 4 elevaciones en cada ola. Entonces, al final, bueno, tiene que haber un juez mínimo que esté puntuando surf y luego otros 2 que estén puntuando elevaciones. O sea, los cuadros de jueces son la mitad, o al menos algunos de ellos, jueces convencionales, digamos, de los que pueden estar en un campeonato de surf convencional. Y luego tiene que haber al menos eso, 1 o 2 personas que sean jueces especializados en tándem. Entonces, en el tándem, en este caso, bueno, es la ITSA, que es la Federación Internacional de Tándem, es quien tiene como registradas las elevaciones o las acrobacias, digamos, oficiales, ¿no? Que muchas veces hay gente que nos pregunta, ¿las cosas que hacéis, rollos, las inventáis o las...? No, es como si fuese patinaje sobre hielo o gimnasia rítmica, que ya hay determinadas figuras que tienen sus puntos de complejidad ya establecidos y que de esas que son las oficiales, que valen X puntos y que hay que ejecutarlas de tal manera, pues tú ahí eliges cuáles, ¿no? Y haces una combinación de las así. Entonces los jueces de tándem son los que son especializados en eso. Es como si fuese, imaginaros, un cuadro de jueces en el que la mitad son jueces de surf y otra parte son jueces que podría haber en patinaje sobre hielo o en gimnasia. Y el total de la ola es la mitad de surf, de cómo surfes, y la otra mitad de la parte técnica de las elevaciones. Entonces, bueno, es complejo. Sí, sí. ¿Consideráis que, bueno, evidentemente tiene una parte de subjetividad, ¿no? Pero alguna vez no sé, habéis considerado que os habéis sentido robados o que no estáis de acuerdo con las puntuaciones de los jueces? En general, No, además, sí, mira, hay un criterio con el que estáis de acuerdo. una cosa que tiene muy buena el tándem es que aunque haya competiciones, bueno, no te voy a decir que esto era competitivo porque luego al final es por la liga y queremos ganar, pero no tiene nada que ver con el surf. Al final es como mucho más, no sé cómo explicártelo, mucho más ¿Amistoso? sí, legal, o sea, familiar. comunidad, es como una comunidad. Yo, por ejemplo, compito en surf y están los dos ahí luchando, a ver quién coge la buena y quién no tal. Y en tándem muchas veces es como, venga, dale tú, que yo he cogido 2 y tú ninguna. Sí. Al final buscamos más el dar espectáculo a la gente que lo está viendo y que se visualice, al hecho de yo soy mejor que tú. Sí.
Aunque cierto es, que no lo voy a quitar, que luego nos ponemos el líquido, todos queremos ganar, pero tiene ese rollo más familiar de, bueno, al final entiendo que como somos menos en el mundo haciéndolo, y la gente que lo suele hacer suele ser uno de los dos, suele ser ya surfer de Veterano. veterano, es decir, de toda la vida, que ve el surf como un deporte de caballeros, digamos, no esa competición que no hay amigos. Claro, una cosa que comentasteis que, bueno, que como no sabemos las diferencias entre el surf y el tandem surf, que comentabais, no, es que yo con la pareja esta me pasaba los vídeos, me explicaba. Esto en el surf existe también, que obviamente, oye, tendrás amigos y demás, pero está ese factor mucho más competitivo de, bueno, yo no te voy a enseñar mis trucos o mis ventajas porque igual compito contra ti. Es que eso pasa que el surf es más individual, entonces vamos más a lo nuestro. Y sí es cierto que vamos... No es que no te enseñe los vídeos, Sí. o no es que no comente, pero yo me sentía como que el que está al lado tuyo te ríe, habla contigo, pero si te caes y te rompes la pierna, como digo yo, hostia, mejor, me lo quito del medio. Y aquí no, aquí es como vamos a hacerlo todos lo mejor que podamos. Qué bueno. Sí es cierto, que ahora, a día de hoy, va cambiando un poco el concepto del surf, a ver si alguno me va a decir, yo no sé así, cierto es que va mejorando, pero en mi época era un poco así, o sea, nos juntábamos y yo recuerdo situaciones de, yo qué sé, una tontería, pero por ejemplo no me gusta la ensalada, no como ensalada ni para atrás. Y en algunos campeonatos era como, no, que me vean comer sano aquí para que no piensen que tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Teníamos ese punto, que en el tándem, por ejemplo, fue lo que más me gustó, que era como, joder, todos guays, el día antes del campeonato quedábamos todos, hacíamos elevaciones, ellos nos decían, no, estás cogiéndolo mal. Bueno, ¿qué te quiero decir? Que digo, hostia, esto no lo hay en surf. O sea, en surf cada uno está con su grupo, hoy en día con su equipo, pero los demás lo miran. Y bueno, Pero luego, perdona, si es verdad, un poco por como la objetividad, digamos, que me da lo que hablábamos de que yo aterricé nueva en el mundo del surf desde fuera, ¿no? Hice deportes siempre, vengo de otros deportes, pero desconocía totalmente el mundo del surf. Sí es verdad que hay algo chulo que a mí me llama mucho la atención, que es que o sea, los surfistas hacen mucha piña con otros surfistas. O sea, da igual a la playa a la que vayamos, que conoces gente porque surfeasteis de críos, porque no sé qué. O sea, Hombre, que es sí. verdad esto luego también y te vas a no sé dónde, venía a mi casa a verme o no, vamos a surfear juntos a tal playa. O sea, es cierto que, porque está la parte de surf de competición, pero que luego también hay free surf, que se llama. O sea, hay mucha gente que haya competido o no. Y ahí sí es verdad que la comunidad del surf, yo al menos lo percibía así desde fuera, ¿no? Cuando aterrizase un poco en este mundillo, que es como, ostras, qué guay, y además no importan edades, porque de pronto ves a una grupeta así que surfea junta y tal, y puede ser un crío, un neno de 12 años, con un paisano de 40, pero que yo sí creo Incluso que es un poco hay... más pensando en el free surf, En el sí, free claro, al surf. final, bueno, todo el mundo lo sabe porque está en todos lados. Y el surf es una comunidad de surf, entonces ahí sí, sí es cierto. Lo que pasa es que luego el mundo de la competición es un poco más así. Aunque luego esa misma gente se va luego de viaje, y surfean juntos, Pero bueno, mi experiencia es que lo viví un poco más cercano, el tándem, que eso. Claro, una duda que me surge de todo el, entiendo yo, del mundo del surf profesional, oye, ganar la competición, y entiendo que también tienes una carga monetaria por ganar esa competición o demás, ¿no? Igual ahora en el tandem surf, lo digo desde la ignorancia total, ¿eh? No sé cómo funciona a nivel monetario, como que la gente dice, bueno, esto es más un hobby, y ahí en el surf profesional dices, hostia, que esto es mi carrera deportiva, esto es de lo que como, por decirlo así. O no sé, lo digo Sí, sin a ver, saber, ahí, pero lo que pasa es que el tándem es, lo que dices tú, es tan minoritario que la carga económica es muy mínima. ¿Cuántas parejas suelen competir en las competiciones? Pues a el ver, campeonato que más parejas tuvimos, yo creo que éramos 8 o 7. 8 a 9 en Europa. Cuando, claro, porque por ejemplo en Hawái sí que hay mucha más tradición y más cultura del tándem. Entonces, las competiciones allí, el último mundial que se hizo allí, que fue antes de la pandemia, Búfalo se nosotros... llama, ¿no? No, el último del mundo, pero sí está el Búfalo, el Duque, o sea, ya hay como mogollón así muy míticos y pueden llegar a tener hasta 18, 20 parejas. Aquí nosotros eso, 8, 9...
Entonces es verdad que es algo que es como muy minoritario, que no tiene... Y que lo decía Fer antes, que es verdad que los equipos, la gente que practica tándem muchas veces viene del surf, de, o sea, haber surfeado toda la vida, haber practicado surf toda la vida, es gente ya de mediana edad, digamos, o sea, que ya tiene una edad y tal, y que ya las expectativas del tándem y las intensidades también son otras. O sea, poca gente de pronto le da por practicar tándem o tal pensando o teniendo una expectativa como de carrera profesional del tándem. O sea, le suele llegar en un momento en que no es ya ni la edad ni el momento, o sea... Sí. ¿Hay parejas jóvenes? Que ahora que lo comentaste, eso es... La pareja joven que hay son estos canarios. Los que chicos de empiezan ahora, Canarias, sí. por ejemplo, son 20 20 algo, y ¿no? pico, 30 como mucho. No, no llegan a los 30. 20 y pico. Entonces, sí. Pero por lo general suelen estar más en torno a los 40, o sea, entre los 30 y los 40, los equipos que nosotros conocemos. Y la intención es que cada vez más gente se anime. Pasa que es verdad que, claro, pues si son muy, muy jovencillos, todavía muchos están compitiendo y surfeando, o sea, todavía tienen como su carrera deportiva como de surf, ¿no? Profesional o no, pero como todavía están ahí como muy enfocados en eso, porque esto pasa mucho en el surf, que gente que surfea toda la vida o compite toda la vida y luego muchas veces vas cumpliendo edad y vas acercándote a otras modalidades también del surf, ¿no? Pero hay gente que de pronto hace pádel o hay gente que de pronto decide hacer longboard, que es como surf pero con tablas más grandes y como un surf un poco diferente, ¿no? Con líneas más pausadas y tal. Entonces, pues bueno, gente así muy joven que sería guay que hubiese, pero por lo general están en otro rollo de surf, lógico. Oye, a nivel logístico, ¿vosotros viajáis con vuestras tablas o si por ejemplo vas a Francia, puedes allí alquilar una o comprar una? ¿Cómo va eso? A nivel logístico es una locura. Por favor. No te voy a engañar. De hecho, una de las cosas por las que mi campeonato de Tapia es internacional, que no somos más parejas, es porque es muy complicado frente a la tabla. O sea, meterla en un avión es, no te voy a decir imposible, pero es un coste alto. Y luego moverte con ella es una locura, es muy grande la tabla, pesa mucho. Entonces, al final, nosotros lo que tenemos es una furgoneta y la tenemos fuera del techo, de la vaca. Y entonces así es la manera que tenemos todos de movernos. Y que no tengo la falta un coche, pero al fin y al cabo casi todos nos movemos en coche. Y de hecho, cuando se hacen campeonatos internacionales, se suelen tener las tablas disponibles para que los competidores viajen sin tablas, si las usan ahí. Por ejemplo, en Hawái la gente viaja y tienen las tablas ahí. No la suya propia, pero similares. Y el problema es que aquí en España, como decíamos, como no hay mucha tradición de tándem ni hubo, no hay muchas tablas de tándem. Cuando nosotros empezamos, o sea, lo más parecido son tablas de sub, o sea, de las de ir en la tabla y remar, que además cada vez más son hinchables, ese tipo de los paddles, ¿no? Porque es verdad que es como mucho más cómodo y tal. Entonces, paddles rígidos de esas dimensiones tampoco hay muchos. Nosotros, de hecho, cuando empezamos, cuando probamos la primera vez que él dijo, ¿Con un en paddle? la escuela de surf, cogimos un paddle de sub rígido. Luego ya shapeamos nuestra tabla, pero también encontrar un shaper que la hiciera fue complicado porque en España no se hacen ese tipo de tablas. De hecho, fue la primera tabla que se hizo de tándem en España. Sí. Sí, sí. En principio, que tengamos constancia, sí. De hecho, nos la hizo un amigo mío, Sergio Sublime, que un crack, y tuvo que juntar dos foas porque no había materia prima para hacer uno de esas dimensiones. Entonces, él, que es un fenómeno, pues no voy a relevar cómo lo hizo, pero tuvo que juntarlos y simplearlo, que fue una locura. Sí. Hice muchos pasos para caminar y infibrar y todo. Como duda, ¿llegasteis a llevar alguna tabla en el avión? No, nosotros no. los canarios sí la han Sí, hecho. por ejemplo, los han traído. O sea, nosotros tenemos la suerte de que muy en nuestro estilo de vida y en nuestro día a día nosotros nos movemos mucho en autocaravana, o sea, con furgo. Tenemos una furgo y nos movemos a surfear por ahí. Entonces, claro, llevamos la tabla arriba en la vaca. Y cuando son competiciones en Francia o cuando nos movemos a Portugal, a tal, vamos en furgo. Surf trip, ¿no? Sí. Entonces, nosotros siempre que hemos ido a competir fuera, hemos tenido la posibilidad de ir en furgoneta y hemos llevado nuestra propia tabla. Es más, cuando hicimos el campeonato internacional de Tapia, el inglés vino en coche. Le salía más barato venir en coche entre
fletar la tabla, el avión y luego alquilar vehículo aquí y todo, le salía más rentable económicamente venir y cruzar el cruzado ahí El desde- ferry, o sea, meter el coche en ferry, sí. Sí, sí, porque además, por ejemplo, eso, los chicos, el equipo canario, que se vinieron el año pasado a Tapia, sí que trajeron su propia tabla en el avión y no hubo ningún problema. Pero incluso hay compañías que tienen limitados los, porque bueno, tablas de surf convencionales y longboards y tal, perfectamente, o sea, quiero decir que van en los aviones, siempre está ahí el riesgo de cómo las traten, si se rompe, si no se rompe, pero tablas de estas dimensiones es que no solo ya el precio que puedan alcanzar, sino que hay veces que hay aerolíneas que no las llevan, porque la limitación es de kilos o de volumen, entonces es como hasta tantos centímetros o hasta tantos tal, y entonces, bueno, es complicado. Como duda, ¿cuánto puede, o en surf normal, cuánto te puede costar llevar una tabla? No, no sé. Una tabla de sí, de unos 60 euros 60 euros. cada tabla. Vale. Bueno, vale, claro, pero igual una de esas. A ver, ¿qué pasa? Que hacemos una trampa. Sí. Y lo subo, lo puedo decir publicando. Cuenta las trampas de los No, ahora las metes en la funda. Ellos normalmente no te abren la funda y te dicen cuántas tablas llevas. Entonces tenemos la típica funda de viaje, es más gordita y metes ahí 3 o 4 tablas. Buen hackeo, me gusta. Porque realmente, a ver, es un poco irónico pagar por cada tabla. Sí. Porque, por ejemplo, me voy a inventar, pero yo llevo una puerta Sí, que ocupa lo que ocupan 3 tablas y ellos pagan lo mismo. ya. Tienes o unos palos de golf que ocupan lo mismo. Entonces, ellos miran por bulto. Entonces, todo lo que esté dentro de ese bulto, pues se considera un bulto especial, te cobra el precio por el bulto especial, siempre y cuando dicen, bueno, no pase del peso máximo. Ahí es donde se hace la piña y tal. No, metemos todas las tablas aquí a la vez y repartimos gastos. De hecho, hay alguna anécdota, un amigo mío por ahí viajando que es, bueno, tonto que fue, que dijo, no, 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 que no, 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 y al final dijo, mira, ábrelas, que te tienes que pagar por cada una. Y entonces la arruinaron. Entonces vale más, oye, pues asumes, pagas, y eso es seguro que tienes por si te pasa algo. Ya, Pasando un poco a la parte física. Has comentado que está el base y la flyer, ¿no? ¿Cómo es a nivel de exigencia física y cómo os preparáis? Sinceramente, menos de lo que deberíamos. Sí, eso es lo que pedíamos. O sea, yo aquí diría que para mí, o sea, fue un doble reto y una doble exigencia, porque yo, a pesar de eso, de que siempre hice deporte y siempre, o sea, que tengo una vida activa deportivamente, ¿no? Pero es que yo nunca había surfeado y nunca había hecho, qué sé yo, disciplinas, gimnasia artística o otro tipo de modalidades o disciplinas de gente que hace cosas parecidas, nada que ver, ¿no? Entonces para mí fue como un poco un doble reto, porque yo tuve que practicar y hacerme con estar en el agua y surfear y todo lo que es, y con la otra parte también. Claro, yo jamás había hecho ningún tipo de elevación así ni nada. Entonces, bueno, de esa parte de las elevaciones, yo hago pilates y hago TRX, que te permite hacer pilates pero en posturas invertidas, y bueno, el trabajar el equilibrio y la propiocepción de una manera así un poco diferente. Y luego pues entrenamos juntos, surfeamos juntos, intentamos hacer elevaciones, o sea, practicar las elevaciones fuera, menos de lo que deberíamos, como Menos, dices, pero bueno, es lo de fuera del agua sí que intentamos hacer. De hecho, lo que hacemos es recrear un poco el baño que nos vamos a pegar. Bueno, vamos a intentar hacer estas 6 elevaciones. Entonces, esas las practicamos fuera. Nos grabamos mucho, eso sí es cierto, porque al fin y al cabo para mí es la mejor manera que hay para trabajar, verte. Entonces, bueno. Y yo luego lo que hago es nadar y un poco de gimnasio y hierbas de agua. La verdad que por eso decimos que hacemos menos de lo que deberíamos. Es difícil a veces encontrar tiempo los dos juntos, porque, claro, tenemos que entrenar cada uno, sí que sigáis su rutina de entrenamiento por separado, pero luego tenemos que encontrar el momento de hacer entrenamientos conjuntos, que por horarios de curro y tal no siempre es fácil, y muchas veces pues el poco tiempo que tenemos juntos es como al agua. Y es como que primamos más el divertirnos y disfrutar el baño que el ponernos a entrenar y a practicar la misma elevación que no te sale y te caes. Pues decimos, nada, vamos a darnos un baño divertido y un... Entonces, bueno, quizá entrenamos un poco menos de lo que deberíamos. Sí, pero aún así estáis muy fuertes. O sea, entiendo que estás muy fuerte, bueno, para hacer las figuras que haces, imagino que Pilates te ayuda mucho. Y Fernando, aunque no vayas diariamente al gimnasio, también tiene que estar muy fuerte para soportar. Pero porque mi trabajo es casi todo físico, entonces al fin y al cabo mantienes un poco la forma. O sea, es que realmente, sinceramente, no hacemos nada extraordinario. O sea, lo que pasa que al final,
con poco que hagas, si sumas que tu trabajo es físico y al final trabajo en las piscinas con personas con discapacidad, movilidad reducida, estoy con ellos en el agua, estoy cogiéndolos para arriba, para abajo. Luego en la escuela de surf, al final hay días que acabo remando entre que voy a buscar a uno, vuelvo, le ayudo, tal. Remo 3 o 4 kilómetros, entonces al fin y al cabo en la semana me estoy metiendo igual 10.000 metros de agua. Claro, Ya. pero precisamente por poner en valor que quizá alguien que vea los vídeos puede pensar, bueno, no parece que sea tan difícil. Y yo creo que sí, que claro, vosotros ya tenéis un bagaje y tenéis una preparación física que os permite justamente hacer eso. Y aquí está el fuerte, sí, que claro, está ahí está un poco. Y sobre todo que se compenetren las dos personas, porque al fin y al cabo, si yo estoy fuerte pero ella no me ayuda, esto no funciona, ¿eh? Y si yo estoy fuerte pero ella no trabaja lo suyo, digamos, al final arriba flojeca, o sea que al final... Y el tema luego del surf, ¿no? Que hay veces que las personas igual nos dicen, es como que no se dan cuenta de todo lo que pasa antes de esos 15 segundos de Instagram de la elevación. Claro, tú para llegar a hacer esa elevación tienes que con la tabla remontar, o sea, llegar al pico que decíamos, no la tabla, que eso es, ver cómo llegas hasta allí con las olas que vienen, que te caes, que te tiran, que, o sea, tienes que remar los metros que sean hasta llegar al pico. Tienes que coger la ola adecuada, bajarte la ola. Y una vez que estás ahí, entonces sí, se hace la elevación, ¿no? Pero muchas veces es mucho más duro físicamente lo demás. O sea, es más duro físicamente gestionar el mar y estar en el mar y las remadas que te tienes que pegar y el tal, que lo que es la elevación que haces, ¿no? Una duda que me surgió, que comentasteis que dentro de los jueces o dentro de la federación hay ciertas figuras. ¿Cuántas figuras puede haber? Bueno, elevaciones. Sí. Yo, ella las sabe todas, casi todas de memoria, yo sé 5. Y tú nada, levantar. Yo soy más así, soy más surfero, como digo. Claro, en este caso, ¿cómo empezasteis? Hay unas categorías, es decir, bueno, fácil, media, difícil, y empezasteis, bueno, empezamos con estas 5 de la fácil, luego ya vamos viendo. No se han puesto como fácil, mediana y Sí. tal, pero sí están puestos como por puntuación. Las hay de 0,5 y suben hasta 3,2. Sí. Entonces las hay de que se apoya encima de mi hombro y la sujeto con piernas, y las hay hasta que con una mano ella hace una plancha encima de mi cabeza. Ella otra, yo no. Bueno, te lo decía. O sea, te quiero decir, la flyer tiene que estar muy bien físicamente para llegar a esas... las elevaciones que pasen de 2,5 ya hay que trabajarlas en serio. Sí, o sea, suelen O sea, las ser- hacen poca gente en el mundo, las Sí. digo que eso nosotros sepamos, ¿eh? Sí. O sea, el nivel de dificultad tiene distintas cosas, ¿no? Pero suelen ser que sean por encima de la cabeza, porque hay algunas que era con lo que hacían es coger en brazos así, o algunas otras, todas las que son que la flyer esté sujetada, digamos, por encima de la cabeza del base, ya suelen ser de un nivel, y luego los puntos de apoyo que tengan, o sea, a una mano, o sea, que es distinto que, por ejemplo, él me esté cogiendo a mí por 2 puntos y yo a él, a que sea una elevación a una mano, que con una mano estés así, la otra persona se esté sujetando con una mano, ¿no? Entonces, pues eso, desde 0,5 puntos hasta 3 y pico hay muchísimas elevaciones, y también tienes que gestionar para la competición, porque luego para el free surf también muchas veces pues haces, también me parece más bonito el free surf porque realmente haces lo que te pide la ola y en ese momento fluyes con la ola haciendo la elevación que sea, el tiempo que sea. En las normas de competición tienen que ser hasta 4 elevaciones combinadas, cada elevación tiene que durar 3 segundos porque si no te penalizan, desmontarse adecuadamente a otra y tal. Entonces es verdad que no dejas tanto el fluir de surfear y del mar, como que preparas, vale, pues en una ola, ¿qué 4 maniobras vamos a combinar? ¿Cómo hacerlas? ¿Cómo, y ahí estratégicamente pues buscamos elevaciones, o sea, llegó un momento en que ya las fáciles las hacíamos y empezamos a ver cómo podíamos llegar a un nivel de complejidad mayor, cuáles era más fácil que hiciésemos antes, porque por ejemplo hay algunas que es cuestión de trabajar fuerza, que es más fácil, mi opinión, y más agradecido, y hay otras que son chicas que se hacen un espagat, se cogen la pierna aquí. Claro, esas niñas, por ejemplo, o esas chicas, muchas fueron gimnastas, trabajaron en el Circo del Sol, fueron cheerleaders, o sea, flyers de cheerleaders. Hay una chica, la chica de Canarias, que creo que es alemana o austríaca, ella hizo cheerleading muchísimo tiempo. Entonces, claro, hay algunas cosas que si intentas aspirar con 44 años, sin haberlo hecho nunca, a hacer un espagat en no sé dónde, pues probablemente te cueste mucho más tiempo, no vaya a salir igual, pero en cambio sí que hay otras que tienen más que ver con un trabajo de fuerza, que ese sí que es más fácil hacerlo. Claro, a mí lo que me llama la atención es,
esas combinaciones, bueno, entiendo yo que también es un deporte relativamente nuevo el tándem. ¿O no? Vale, porque claro, era mi pregunta por eso, porque digo yo, joder, si hay tantas combinaciones, igual alguien las tuvo que hacer alguna vez. Ya. Pero me refiero De que hecho, tiene historia, Sí. que te la voy a contar, que la cuenta mejor que yo, porque a mí se me va a olvidar, pero tiene historia de Duque, que fue el creador del surf, por decirlo de alguna manera, fue el pionero, que llevó el surf a todo el mundo, que era hawaiano. Entonces, si estuviste en Hawái, Y una estatua. Claro, eso es. y él llevó el tándem al mundo. De hecho, creo que la historia era que lo subían a las chicas que llegaban a ver Hawái, era como una atracción, digamos, de, ¿quieres montar una ala? Ven que te montamos encima, como si vas a Sevilla y montas un carruaje. Y estamos hablando de los 60, por ahí, 50. No, los años 20, Duque. O 20, O sea, en los años 20 o así, en Waikiki, pero en muchos otros sitios de Hawái, pero sobre todo en Waikiki, que se surfeaba con tablas súper grandes y tal, pues se empezó a hacer allí. Y sí se dice eso, que muchas de las chicas eran chicas que no surfeaban, no eran turistas, y entonces pues los locales de la Duque, los bichos y tal, subían a las chicas en las tablas y tal. Luego Duque, que como decía Fer, fue un poco el padre del surf moderno, viajó a Australia, hizo distintos viajes en los que siguió haciendo tándem con algunas chicas que, pues yo no sé, pero debían venir del mundo así gimnástico, atlético y tal, que hay como imágenes así en blanco y negro de hace muchos años, entre los años 20 y los 40 de los viajes de Duque, y se dice que es una de las modalidades más antiguas del surf, o sea que el surf nace de ahí en realidad. ¿Qué pasa? Que luego en algún momento, desde luego, se generaría como deporte competitivo y como disciplina y se regularizó y se normalizó, y a lo largo de todos esos años, que la primera competición de tándem pues sí sería en torno a los años 50-60, yo creo, pero esto me lo estoy inventando, pero más o menos por ahí, claro, ahí ya sí que empezaron a reglamentarlo y a ir sacando distintas elevaciones y tal. Qué bueno. Se podría decir que en parte viene porque el Duque que quería ligar, ¿no? Entonces, Pues puede ser, puede ser. claro, hacer turismo, pero... Yo creo que era legal, yo creo que era más un poco por fomentar un poco la atracción de la isla de Hawái. Al final es una isla rodeada de agua en la que se batía el cobre con las olas. Entonces, para mí yo creo que era una manera más de darle publicidad, de esa, pues no lo voy a comparar como con ponerte un collar cuando bajas del avión, pero darle, esto es Hawái, y esto es lo que se hace aquí, y si lo quieres hacer, ven que te lo enseño. Y yo debo decir que un surfista, aparte de también poder ligar, generalmente un surfista siempre quiere que pruebes el surf. O sea, ¿sabes? Normalmente la gente que surfea siempre, si tiene la oportunidad de pronto de engañarte, ponerte un neopreno y meterte al agua, lo va a hacer. O sea, no sé si todos, pero es verdad que mucha gente, es que tienes que experimentar esto, es que no te lo puedo explicar yo con palabras, es que tienes que coger una ola y deslizar. Entonces yo creo que también tiene mucho de eso, ¿no? De lo que dice Fer, de ver un poco el reclamo del lugar y también hacer que la gente pudiese compartir y vivir la experiencia del surf. Bueno. Oye, ¿en qué momento empezáis con las redes sociales? Porque, claro, antes lo comentábamos, entras en Instagram, es un perfil súper llamativo, sobre todo para la gente que no conoce tanto quizás el surf, pero si yo, por ejemplo, estoy haciendo surf y me apetece grabarme, primero necesito a alguien que me grabe y segundo, con un iPhone, imagino que complicado, entonces, ¿cómo fue un poco eso? Nada, porque queríamos vernos un poco para trabajar sobre nuestros fallos. Y entonces le pusimos una GoPro en el nose, en la parte delantera de la tabla. Pero realmente era un poco por vernos. Sí, o sea, cuando nos planteamos grabarnos, que primero empezamos a grabarnos y ya luego creamos la página, ¿no? Es un poco él como profe de surf me dijo, es fundamental la videocorrección. Y es cierto que en el agua pasa todo súper rápido y muchas veces la percepción de ti mismo es lo de expectativas versus realidad total. O sea, tú te ves de pronto con la pierna súper estirada tal y luego cuando ves lo que sucedió en realidad fue otra cosa totalmente distinta. Entonces, una de las formas de corregirte y de entrenar es verte. Entonces nos compramos una GoPro y pusimos la GoPro en la tabla y cuando empezamos a tener imágenes y tal, pues hicimos una cuenta de Instagram porque nosotros por Instagram habíamos visto a otros equipos, sobre todo hawaianos, franceses, que sí tienen cuentas de Instagram. Eran de hecho nuestra base de aprendizaje, mirábamos sus vídeos y cómo hacían las cosas y tal. Y nos parecía como chulo también entrar a formar parte de esa comunidad y poder contactar con esas personas. Entonces nos hicimos una cuenta. Llevábamos poquísimo, o sea, no hacíamos muchas elevaciones todavía ni nada, pero nos hicimos una cuenta un poco pues por mostrar la modalidad,
pero un poco también por entrar en la red del tándem y de los equipos de tándem que veíamos. Qué bueno. Claro, lo que comentamos ahí entre bambalinas antes, que bueno, que es llamativo, es gracioso, que lo comentasteis, que de repente estabais un día, visteis el periódico y aparece una foto vuestra. ¿Cómo fue eso? Pues ahí yo creo que fue cuando un poco despuntamos un poco con las redes sociales, el primer impacto que sí que tuvimos bueno, porque nosotros como surfábamos, o sea, hicimos tándem porque nos gustaba, Sí. hicimos la página por tener la comunidad cercana y aprender de los demás, y de repente pues un día pues un chico que se dedica a hacer fotos para el comercio en freelance hizo una foto guapísima, la verdad, hay que decirlo, ¿eh? Porque llegábamos justo a la parte de Gijón de San Pedro, llegamos a la orilla. Yo llegaba ahí estirado y encima de mis piernas haciendo una, no se llama vela, pero nosotros la llamamos vela. Ya hablaremos de eso, de que le cambiamos el nombre a todo. Porque cada elevación tiene su nombre. Lo que pasa es que yo, como os expliqué antes, pues me sé 5 y las 5 me las invento. Entonces para nosotros es una vela. Y entonces, claro, salía ahí estirada, era muy súper bonita. Y entonces era justo después de pasando el COVID. Fue en pandemia, yo creo. Era pasando el COVID, entonces era como, el titular era como, pasamos el COVID y empieza, no me acuerdo cómo decía, pero como que se acabó ya, ¿no? Una cosa Empezamos a como disfrutar. esperanza, ¿no? Esperanzadora. Que de hecho nosotros cuando ese fotógrafo nos hizo la foto ni nos enteramos, que me imagino que tendrán unos zooms súper, o sea, ni le vimos cerca, y que estábamos surfeando, ni le vimos cerca ni nada, ni se pusieron en contacto para decirnos ni nada. Y entonces de pronto apareció primero en prensa digital, apareció en el comercio digital y a nosotros un día nos empezó a escribir un montón de gente. Y qué guay, y a mandarnos el enlace y nosotros alucinamos. Y entonces contactamos con el chico que nos había hecho la foto. Sí, pues mira, es que os saqué la foto y tal, pero es que les gustó mucho y quieren haceros una entrevista. Y entonces salió en la prensa escrita, en portada, ya con ese elemento un poco de después de la pandemia, el salir otra vez a la calle y tal. Y a raíz de eso fue bastante loco porque empezaron a llamarnos de sitios, pero de sitios de Telecinco para el informativo, que claro, cuando te llaman dices, esto es mentira. O sea, alguien se está riendo de mí, pero no, era para el informativo de Telecinco, para los informativos de Antena 3 Deportes, bueno, cosas como Teleasturias, o sea, que no nos esperábamos para nada. Y De hecho, el día que vino Teleasturias, el día que vino Teleasturias estaba diminuto. Que entramos porque ya que estábamos ahí, nos han hecho la entrevista, que al final luego creo que se pusieron imágenes de petaca. Porque el día de Telecinco fue uno de los días más duros. Porque claro, como era Telecinco, era como no vamos a entrar, y claro, mirábamos el mar estaba enorme, Maretón. la marea pegando arriba, y yo desde mi punto de responsabilidad dije yo, hostia, amor, yo creo que no deberíamos entrar. Le mandamos imágenes, bueno, es que están ahí. Y al final, nada, entramos, nos rompió el invento, tuvimos que salir nadando, fue simpático. el invento es como esta cuerdecita que une la tabla con el tobillo del surfista. O sea, Ya es verdad, ¿y quién lo lleva? Yo. él. Tú no lo llevas en ningún momento. Vale. No. Eso te voy a preguntar, porque si tienes un día que hay un oleaje muy, muy fuerte, a ti imagino que te tira por los jailes, ¿no? ¿Cómo es? Sí, no, claro, lo que hacemos es a ver si pueda. Ella tiene que aguantar buceando hasta que pase la serie y yo consiga recuperar la tabla y volver. Porque al fin y al cabo, claro, ella está sola en el agua y a mí lo que dices tú, me está arrastrando un cacho. Entonces, bueno, pues a ver si pueda, no queda otra. Entonces tienes marcas en los tobillos, imagino. No, hombre, no, porque tampoco cogimos olas enormes. Entonces, no. En su día lo pensamos, o pese a que Nos parecía un plan sin fisuras, pero luego hubo fisuras. luego hubo bastantes fisuras. Tuvimos un accidente así un poco regulinchi y yo, Bueno, regulinchi no. bueno... Si y lo pasa yo con Carl, cogí- tuvimos un accidente que no suele pasar en el mundo del surf y nos cogió por sorpresa, y a mí el primero. Porque no suele pasar. De hecho, mira, os lo contamos. Fuimos un día a la playa de Salinas y entramos en una de las partes de la izquierda, perdón, de la derecha, y estaba muy pequeñín. Y como estábamos muy venidos arriba, podemos con todo. Llevábamos poquísimo, o sea, quiero decir que esto debe ser cuando yo llevaba 4 meses surfeando. Sí. Claro. Diciendo, Claro, yo como venía del mundo del surf, que es lo que os explicaba, que para mí era desconocido un poco saber la capacidad de reacción que tenía, pues bueno, pues hasta ahora como todo había sido bien, pues tiramos. Y nos caímos. Con la mala suerte de O sea, caer. decías, estaba muy pequeño, entonces
nos fuimos remando a un sitio donde rompían las olas como más grandes. Había como 2 metros, un Sí. metro y medio, y cubría por la cintura. Lo que pasa es que como Esto no, quiere decir que son olas como que te escupen. como no fuimos desde la orilla, que es lo normal, y vas viendo lo que va pasando, ya estábamos bien arriba, fuimos por detrás. Entonces, claro, cuando remamos la primera ola, ya cuando ya no había vuelta atrás, dije, ¡buah! La zampamos. Lo que pasa es que, claro, como yo no estaba acostumbrado a caerme con otra persona, no sabía todavía lo que ya sabemos de cuando la situación se complica, pues la tiras. Entonces ella se va sola y tú ya te las apañas a la tabla. Entonces ahí yo caí encima de ella, Claro, lo que nos pasa quise es- protegerla encima, que fue también otro error que cometimos, y acabé metiéndole el hombro en el hueso orbital y en el pómulo. De hecho, tuvimos que ir al hospital a toda hostia, tiene una placa de titanio. Sí, no, fue un accidente muy feo. Claro, claro, que ese es otro de los elementos también. Él lleva invento y va con la tabla, yo no, o sea, la flyer no. Entonces, si te llevas un golpe feo, o sea, por lo general son todo golpes, o sea, golpes, quiero decir, caídas controladas, te caes cuando tal, o en una elevación te caes, te tiran o te tiras o lo que sea. Pero en una caída así como estas, que es que de pronto la zampas, o sea, con la ola, claro, ya no es solo que te pueda dar la tabla, o sea, es dónde está la tabla o no. Es que nosotros somos dos personas disparadas por una ola que no sé la velocidad, o sea, los kilómetros por hora que alcanzas cuando te caes desde... Claro, pero somos dos personas que en este caso caímos, digamos, o sea, impactamos con el uno contra el otro, con tan mala suerte, o sea, estadísticamente, que me metió, pues eso, la clavícula, el hombro. ¿Tu hueso de dobla? Ahí. Sí. Claro, justo aquí. Entonces fue un susto gordo que requirió Ella le está quitando hierro. estar fue un susto feo. hospitalizada, tuve que tener una intervención quirúrgica, cirugía plástica, eso, la placa de titanio, que al final se quedó en nada, no fue nada, ¿no? Pero fue... Entonces ahí llevábamos muy poco tiempo haciendo tándem. Yo era una inconsciente porque como nunca había pasado nada y tal, yo de hecho yo decía, no, más grande, porque... Y después de eso es verdad que tuve un proceso... Claro, ¿cómo fue ese proceso de volver? Porque te imagino que Difícil. tenías un miedo tremendo. Es curioso porque nunca lo dejé, o sea que fue volver, digamos, después del accidente, pero qué curioso es que cuando estuve, claro, pues estuve igual 10 días ingresada o algo así, y luego hasta que ya se me quitaron los puntos y todo y pude entrar al agua, pues yo qué sé, que pasaría un mes y medio o algo así. Entonces cuando la gente me decía, o sea, que era la gran pregunta, la gente me decía, ¿y vas a volver a entrar? ¿Y no te da miedo ahora? Yo no entendía por qué, yo le decía... No, y le decía a Fer, ¿por qué la gente me pregunta si ya no voy a surfear más o si me da miedo? Si no fue nada, o sea, porque no fue algo traumático en el sentido, yo creo que imagínate que es que te ahogas, o sea, te ahogas, entendedme, o sea, que de pronto pasa algo muy traumático en el mar, que te cuesta que te saquen, qué tal. Es que esto fue que nos dimos ese golpe, mala suerte. Bueno, no entiendo por qué la gente me dice si ahora me da miedo el mar. No, hasta el primer día que entré al agua, que estaba por el tobillo, es que además era verano, o sea, había mar de verano, estaba por el tobillo, y yo estaba acojonada, no me atrevía a llegar ni atrás ni al pico, yo no, veía peligros por todas partes, y entonces es cuando ahí me di cuenta de que en efecto sí que me había afectado y sí que tenía miedo, pero ni siquiera era consciente, y entonces pues eso, bueno, trabajando poco a poco. ¿Eso cuánto te llevó más o menos? O sea, no sé si fue, si tienes un periodo de decir, bueno, pues a partir de aquí ya como si nada, o fue un proceso muy, muy, muy grave. Estoy en ello. O sea, quiero decir, yo creo que eso ya te queda así un poco como siempre. Es verdad que el miedo es adaptativo, entonces lo que tampoco era normal era tener 0 unidades de miedo, como tenía yo al principio, porque claro, yo me veía como, ¿qué me va a pasar si voy en su tabla? O sea, rollo como si vas en el coche de Fernando Alonso y entonces dices, "Joder, con esta máquina yo no hago nada, va conduciendo, a mí no me va a poder pasar nada", pero cuando de pronto ves como, ostras, que sí que puede pasar, ahí empieza todo, ¿no? Entonces, yo creo que un poco de miedo nunca se quita, y yo nunca jamás he dejado de hacer tándem, ni se me ha pasado por la cabeza el no, que pese más el miedo, el tal decir no quiero practicarlo, o sea, hemos seguido haciendo tándem siempre, pero sí es verdad que yo ahora soy una persona un poco más miedosa y más prudente. Entonces yo los días que el mar está muy difícil, me cuesta. Y ahí empieza nuestra negociación, pero las pequeñas, pero donde no rompa muy así, pero cosa que antes no me pasaba, ¿no? Entonces yo ahora sí es cierto que me da respeto el mar. O sea, no podría decir como que ya lo he superado, que no, Bueno, es un proceso. es un proceso. A nivel lesiones, no sé, en casi todos los deportes hay como lesiones típicas. Claro, en el surf y en el tándem
¿Elysian es típica de esto o simplemente accidentes que pueda haber y...? Hay accidentes. El alto no es un deporte. A ver, lesivo no lo es. ¿Qué pasa? Que a la gente que empieza a hacerse mayor y que tiene muchas horas de agua, tanta humedad en el cuerpo acaba machacando un poco los huesos, que es un poco por decir algo, o los oídos, el frío. Pero es un deporte más de accidentes, no es lesivo en sí. Al fin y al cabo, estás en el mar, moviéndote, no coges pesos, ni haces posturas raras tampoco, entonces... Bueno, pues tú hagas un poquito. Bueno, hombre, pero quiero decir que es más por accidente que por de lesión, yo qué sé, pues vamos a compararlo con el tenis, codo de tenista, ¿no? Porque no estás haciendo un sobreesfuerzo. A ver, En tándem, por ejemplo, por decir así algunos, sí es verdad que muchos os protegéis muñecas. entonces igual sí. Los bases, o sea, cuando le vas a la persona, por ejemplo, para hacer elevaciones, muy como cuando vas al gimnasio a trabajar en... O sea, sí es cierto que, por ejemplo, a veces las muñecas Puede ser. acaban teniendo puntos Los de hombros, dolor. porque al final se agarra mucho a los hombros y le hago daño. A ella puedo hacerle daño un poco en la ingle, cogerla, pero tampoco son lesiones, son, bueno, Serían más accidentes, sí, casi que lesiones. Volviendo también al tema de las redes sociales, bueno, vosotros tenéis un montón de seguidores, entonces no sé si a raíz de empezar a tener repercusión en redes sociales hay gente que os quiera sponsorizar o anuncios, o me refiero porque al final como es un deporte de nicho, como vosotros lo habéis dicho, nivel económico pues bastante bajo, ¿no? Y los premios tampoco, imagino que no son muy grandes. No sé si hay alguna posibilidad de ganar algo económicamente por eso de las redes sociales. O sea, a ver, nosotros tenemos la gran suerte de que antes incluso de tener seguidores en redes sociales, tuvimos patrocinio, que eso es, claro, la gran suerte también y que no, claro, que no es todo suerte, ¿no? Que no sé quién era aquel deportista el que decía, cuanto más entreno, más suerte tengo, no sé, era, ¿no? Claro, Fer compitió en surf ya toda su vida surfeando, entonces él sí tuvo sponsors y patrocinadores mucho tiempo, que trabajaron con él muchísimo tiempo, entonces cuando empezamos a hacer tándem tuvimos algunas oportunidades de patrocinio que mantenemos hasta ahora con Asrif, que además es una marca muy de la industria y en el sector, que pues tú estuviste sponsorizado en dos de ellos hasta los 14 años, ¿no? Entonces, una es Swift y otra es Neoprene Clean, que es una marca chiquitina local, española, cántabra concretamente, que este producto es de limpieza de neoprenos. Es muy chiquitina, pero es una marca también muy de surfistas para surfistas. Entonces, tenemos la gran suerte de que aunque teníamos las redes sociales, teníamos muy pocos seguidores, ya tuvimos esos apoyos, tal y como está además ahora la industria del surf, que el tema de los sponsors está complicado. A raíz de tener más seguidores, lo que igual sí que nos surgió son posibilidades concretas, ¿no? De pronto una marca pues, que te diga, si te mando un producto y establecemos que me hagas publicidad de tal forma con esto, sí que nos han llegado algunas cosas. Y hacemos pocas, la verdad, o sea, pocas. Hacemos cosas que sean realmente de surf o de deporte, o sea, que si mañana de pronto, no nos ha sucedido, ¿no? Pero quiero decir que no es de pronto tampoco como nuestro nicho el hacer publicidad de marcas o cosas así. Os digo colaboraciones pues con marcas, con Dakain, con Rauen, que es de gafas, con Dakain, que es una marca también muy de la industria del sur, With Planet. Bueno, John Pirata, que es de aquí también. sí, eso. De hecho, John Pirata nos hizo una sudadera. Bueno, sudadera camiseta con una de las figuras nuestras, una de la grabación. Sí. Entonces, sí es cierto que, bueno, mismamente que estemos hoy aquí haciendo este podcast es también la magia de las redes sociales. O sea, el tema, sí es verdad que conoces a mucha gente y te conoce mucha gente a través de las redes. Y que lo que sí que notamos es que cuando crecimos de seguidores, más gente nos veía o más gente se ponía en contacto con nosotros para cosas, para entrevistas, para cosas. Pero por suerte, a nivel de patrocinios, que es algo que está muy complicado incluso en el surf, de competición de tabla corta, chavales que están ahora compitiendo y que no tienen sponsors. O sea, ¿A qué se debe esto? O sea, tal y como lo dices, entiendo que antes era más sencillo que ahora, o sea, porque ahora especialmente... Porque antes las marcas de surf ganaban más. Tenían más mercado. Ahora el mercado se ha ampliado más, entonces tienen menos para publicidad y sobre todo invierten menos en apoyar a deportistas y más en otro tipo de
influencers, por decirlo de esa manera. Entonces, el surf no es un deporte que te dé a vivir. Viven 4 contados. Es un deporte, para mí, brutal, porque de los 14 a los 18 o 19 te va a dar para que te financies el deporte en sí y para que vivas una pila de experiencias que te van a hacer formar como persona el día de mañana. Entonces, de hecho, tenemos un ejemplo. Fonso Suárez acaba de quedar campeón de Europa en WSL, que para mí es lo más que hay ahora mismo allí, y el chaval ganó sin sponsor, como que dice, bueno, con 4 sponsors que le ayudan, que son, no sé si es un... O sea, más pequeñines, pero no sponsors. No son los nombres, pero son de de surf, casa. o sea, de que de pronto esté decir, con Gilabo, no con... Eso es. No sé si uno es de comidas, me parece, otro es una clínica de fisioterapia. Quiere decir que al fin y al cabo, hostia, pues un tío que acaba de hacer lo que no consiguió nadie en Asturias, que es campeón de Europa. Algo que pasa también es que, claro, es como que el boom del surf, que es un deporte de pronto como que está en auge y se está como democratizando mucho más, lo cual está bien. Hay escuelas, hay clubs de surf en verano, pues cualquier neno puede practicar surf y demás. Esto lo que está haciendo también es que se esté como globalizando también mucho las marcas de surf, las industrias de surf, que muchas veces ahora están compradas por grandes del textil que ni son surfistas. Antes, pues las típicas marcas de surf eran marcas que estaban hechas por surfistas normalmente y que estaban muy en el rollo y el mundo del surf, que se vendían en tiendas de surf, que es que ahora ya no quedan tiendas de surf. Bueno, tenemos la suerte en Gijón está tablas, pero lo que es tiendas de surf donde tú ibas y te comprabas tu tabla y tenías ahí la moda de surf o tal, no, ahora se vende en el Corte Inglés. Entonces, es decir, es que este proceso de pronto también como de globalización de todo, pues hace que probablemente, esto lo digo sin saber, pero muy probablemente los CEOs de grandes marcas del surf o incluso como que la empresa madre de todo sean empresas muy ajenas al mundo del surf. Entonces la idea que tienen de publicidad, de productividad y de beneficio es distinta a lo que era antes, ¿no? Y probablemente no inviertan en sponsorizar a un surfista, sino pues, a un actor o a un... Ya que sois pareja, pues no sé si, bueno, me gustaría preguntar, no sé si, ¿cómo encajáis? No sé, por ejemplo, algún día alguien tiene un día malo. La culpa es de ella. De él. ¿Cómo se transmite eso luego de cara a surfear? Nada, pues eso, la culpa es de ella, o si nos muda, o si no, son los dos. Es lo mejor que tenemos y que tiene también que cuando acabas la ola puedes echarte la culpa o no echártela o tal, pero como cada ola es nueva y es diferente, el tiempo que tardamos desde la orilla a la orilla atrás hemos olvidado. Es que se nos da mal enfadarnos. O sea, yo creo que a nosotros nos pasa algo, sí, que no, en general nos llevamos como muy bien. Y tenemos, claro que sí, nuestros días mejores, peores, nuestros enfados, pero que no somos personas como con enfados, así muy... No. Entonces, bueno, eso, fijaos cómo es que igual estamos enfadados en una ola y en lo que tardamos en llegar a la siguiente ya se nos olvidó a los dos que... Pero bueno, sí es verdad que cuanto más conectado y mejor estás, por eso ya no diría ni siquiera tampoco entre nosotros que sí, pero eso sí que es algo que se nota también mucho, porque en el tándem hay una parte que es deportiva, claro que sí, pero es que yo casi llega, hay una parte también que es como muy artística, o sea, es muy visual y muy fluir, ¿no? De fluir, y si no tienes el día bueno, no fluye todo igual, No. ¿no? Claro, sí, lo que comentabais, al final sois una pareja, estáis casados, me refiero, y obviamente pues tenéis días buenos, días malos, pero claro, esa congeniar lo vais a trasladar también a la tabla. Sí, pues es lo que pasa, que una de las cosas y de las mejores cosas que tiene el surf o el tándem surf, para mí, es que como estás en otro medio, es como si la gente te dice, Buah, me he hecho 5 kilómetros, pide la naturaleza. Nosotros estamos en la naturaleza y no recorremos. Entonces, te metes en el agua y es como lo de fuera queda fuera Sí. y lo que cuentas lo de dentro. Entonces, ¿podemos enfadarnos? O sea, ¿podemos tener un mal día? Sí, pero si al final entramos, remamos, cogemos la primera ola, haces el y digo, ¡wow! ¡Mira qué ola! Ya está. Ya está, sí. Qué bueno.
Entonces, muchas veces lo decimos en broma, porque claro, la GoPro la ponemos a grabar desde que empieza la ola, que nos decimos ahí lo que nos decimos, surfeamos la ola y luego la orilla. Entonces, muchas veces lo hemos hablado, que tenemos que hacer un día un vídeo con el audio de... Sí, porque claro, normalmente los vídeos que subimos tienen musiquilla o tal, y nos hace gracia que muchas veces la gente, los comentarios de la gente y tal, es, "Oh, o sea, qué compenetración, qué complicidad", y decimos, si escuchasen lo que nos estábamos diciendo, porque el 90% del tiempo de la que vamos negociando, yo le voy diciendo, la grande no, o sea, generalmente yo, que soy la que tengo yo, la grande no la cogemos, ¿eh? La tal, y él me va diciendo, sí, vida, sí, y yo ya sé que mentira, que me va a coger la que quiera o tal. O sea, que nos pasa muchas veces que, jo, no, me dijiste que la grande no la ibas a coger, pero no te moló y yo, no. O sea, muchas veces sí. vamos, Al ¿ves? momento te No, muchas veces vamos un poco como así, que si nos hace gracia eso que la gente dice, se nota tanto como fluís con esa compenetración que decimos, bueno, o no, pero... Y eso muy simpático, el campeonato de tape que ganamos fue porque no nos había salido del todo bien el principio y nada, quedaban los últimos 30 segundos y había una serie grande. Entonces, claro, ella me dijo, yo le decía, hay que coger una, hay que coger una como sea. Y decía, la grande no. Y claro, yo en mi cabeza decía, escucha, o cogemos la grande o no ganamos. Y al final, avísame y... Yo lo único que vi fue rema y no recuerdo más. ¿Sabes? Yo creo que tenía el nivel de adrenalina aquí. Muchas veces digo, tú mira para adelante, a ver si hay gente, para que no veas lo que viene detrás. Y tú rema, pues claro, lo que te explica es, una vez que empiezas en la ola ya no hay vuelta atrás. O sea, o la bajas de pie o la bajas de cabeza. Y la bajamos, de hecho gracias a esa ola ganamos. Sí. Pero Sí que es verdad que tenemos que decir que hay parejas que no son parejas. Hay equipos de tándem que los integrantes del equipo no son pareja entre ellos. Son de hecho los equipos, mejores, unos de los mejores, sí, son los mejores. de Europa, sí, desde luego. Y fueron Y del campeones mundo del 4 mundo muchas veces, que son franceses, no son pareja ellos. De hecho, él la conoció, no sé si nos dijo, con 14, 15 años. Sí, ¿no? ella era bastante jovencilla. Trabajaba en el circo. Porque ella había sido acróbata y gimnasta. Y habló con sus padres para que fuese su pareja de tándem para poder ir a los mundiales. Sí. Sí, llevan muchos años. Entonces ellos, de hecho, ella se casó con un nombre muy majo. Con su marido, sí. Bueno, él tiene 2 hijos y todo tal. Él, bueno, no sé si tiene pareja, ¿no? Él es un, ¿cómo se llama? Un waterman. No, sí, pero ¿cómo le llamamos de la canoa? Un businessman. El businessman de... Sí. Porque tiene un bar y tiene una empresa de caballos, bueno, tiene varias cosas, ¿no? Y eso, cada uno tiene su vida y un par de meses antes de que haya un campeonato se juntan, que ves cuando empiezan a subir vídeos entrenando y surfeando y son unos auténticos cracks. Sí, o sea, es decir, que existen equipos que no son pareja y luego sí existen bastantes equipos que sí son, aparte pareja. Tampoco es pareja. Sí, eso es, o sea, que existen ambas Y a modalidades. los Barbarian tampoco lo hace con su hija y lo hacía con otra chica. Sí. Hostia, vale, suena épico. Sí. Es que Barbarian Es épico. Es épico, ¿no? Aquaman. O sea, es igual que Aquaman. ¿En serio? Igual, pero físicamente igual que la Es hawaiano de medir 2 metros, sus hombros son como mi cabeza, los tucos, su barba, súper majo el tío, Sí. increíble, Sí, pero sí. tiene su aspecto físico es Aquaman. Sí. De hecho, cuando vino, En uno de los primeros, el primer campeonato de Europa que se hizo aquí en España, que se hizo en Tapia de Casariego, aquí en Asturias, vino este competidor de Hawái a competir. Y los niños, le estaban decían, todos los niños de Tapia, todos los niños que había por ahí, todos detrás de él, porque había un tío de 2 metros con sus rastas, igual que Aquaman, y creían de verdad, nos preguntaban que si era el actor de Aquaman. Es como, no es el actor de... Jason Momoa. Bueno, para volver ahí un poco con las últimas preguntas, a nivel de creación de contenido, de redes sociales, ¿cómo lo veis a futuro? ¿Tenéis alguna idea montada o fluís sin más? fluimos. La verdad que fluimos. Sí, fluimos. O sea, es verdad que... o sea, lo hablamos muchas veces, yo creo, no sé si como todo el mundo, pero que el tener así un momento, que tuvimos algunos momentos de picos así de crecimiento, de pronto que un vídeo o 2 viraliza y tienes de pronto como una locura de que te empieza a seguir mucha más gente o tal,
fue un poco casual, o sea, no fue pretendido, sucedió con algún vídeo, de hecho luego intentas que vuelva a suceder y no sucede, y dices, te voy a hacer un vídeo similar, mentira, o sea, no, pero que fue o sea, fue siempre algo así como casual. Nos encanta y es genial tener Y seguiremos tantos haciéndolo. seguidores y seguiremos haciendo vídeos y demás, pero un poco, pues eso, fluyendo. O sea, no vemos de las redes sociales, para nosotros lo más importante es poder seguir conectados con otras personas del mundo del surf y Visualizarlo. del surf. Eso es visibilizarlo, que haya gente que de pronto lo vea y descubra, ostras, anda, pero si hay una disciplina que es el tándem y se anime a hacer tándem. Y que la conozca, porque al final una de las cosas que nos da mucha rabia, ahora ya no tanto, pero al principio, como a mí me conoce mucha gente por el mundo del surf, su frase favorita de la gente es, ¿qué inventas, tío? Y es como, no está inventado. Lo que inventas eres tú con un... No lo voy a decir, que luego se van a ofender. Pero hay muchas modalidades del surf que son nuevas y esa gente era lo que nos decía, ¿qué inventas? Porque escucha, tío, no lo inventamos. Lo que pasa es que es una modalidad muy difícil en que la base tiene que ser buena y tiene que tener una pareja que se atreva a hacerlo. Al final, ella está 2 metros por encima de lo que haya. Quiere decir que si yo cojo una ola de 2 metros, ella está por encima de 4. Y quiere decir que al final, bueno, complicado. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, yo qué sé, sin más, seguir visibilizando el tándem. Algún día Que cada vez intentaremos- más gente lo conozca a través de las redes. Algún día intentaremos hacer algo más de contenido hablando, pero nos cuesta. No pasa nada, de aquí van a salir muchos clips para arriba. Bueno, no parece, pues, no parece bien. Sí, pero luego al final, bueno, no sé, nos da un poco, tenemos un poco Instagram, un poco más de acción, digamos, y menos de publicidad, por decirlo de una manera. Sí, no Pero sé. bueno, algo Un tendríamos que poco más hacer, ¿eh? de pudor, no sé, ¿no? Siempre tienes como esta cosa de, pero ¿a quién le va a interesar lo que yo pueda decir, ¿no? O sea, nosotros vemos como, ojo, lo que a la gente le interesa es vernos surfear, vernos hacer tándem. Y ese es como el contenido que damos, ¿no? Sabemos perfectamente que probablemente si hiciésemos vídeos de los segundos precisos, con la temática precisa, aunque sea también del tema surf y tal, hablando, por ejemplo, pues eso abriría probablemente una ventana, pero es que no estamos seguros, queremos abrirla. No, en fin, entonces pues eso, fluir. Igual mañana nos veis haciendo vídeos, tutoriales de yo qué sé qué o no. Pero realmente estás seguro. Al final, vosotros por lo tenéis normalizado, cada uno, pues, por ejemplo, Mario tiene normalizado el fútbol, yo el de gente artificial y tal. Pero luego cuando lo comparas con gente que quizás no está tanto de ello, siempre hay gente que va a estar sí. Muy curioso saber que... Los tendremos en cuenta. Sí. Por cierto, ahora que dices lo de inteligencia artificial, más de una vez y de dos, hubo gente en algún vídeo, suele ser en los vídeos así como que viralizan un poco, que claro, los ve más gente y también está un poco aquello más, que decía que no era de verdad, que eso era inteligencia artificial porque la tabla, claro, si algunos, si por ejemplo son con la GoPro, o se ve la tabla como estable, digamos, ¿no? Que eso estaba hecho con inteligencia artificial, que esa tabla no se movía y no te imaginas la de veces que nos lo han dicho en algunos vídeos. No lo sé, o sea que... Ah, no, eso no es real, eso está hecho con inteligencia artificial. Igual, les tienes que preparar un vídeo, tú, Angie, dando vueltas ahí, que te preparan la web y esto, Sí, bueno, con la cara de un guacamayo o algo así. Mira, esto sí es... qué bueno. Venga, pues si os parece, hacemos una ronda rápida de preguntas finales para conoceros Venga. un poquito más a nivel personal. Bueno, playa favorita. ¿Cuál es vuestra playa que os gusta más ir? Para tándem, Tapia. Sin duda. Vale. ¿Qué maniobra o qué... que no sé cómo llamar, maniobra? Elevación, ¿no? Al final es Sí. ¿Qué elevación se os está resistiendo ahora? Que estáis practicando y decís, uff, esta no es La la... Mister. Que no se llama Mister. No se llama así, ¿no? La llamo yo. Nosotros es que a cada cosa la llamamos de una forma Bueno, realmente distinta. sé yo porque me cuesta retener Creo que se las llama- palabras Creo técnicas. que se llama One Arm Back, creo, pero no estoy segura. Y es una elevación que se supone que tiene un nivel de dificultad inferior a otras que tenemos, o sea, ya habíamos pasado como esa fase de, ok, estamos ya en elevaciones por encima de esta, sabemos cuál es la técnica, nos han ayudado de no, así, así y así, y igual nos sale una vez y 18 no, y no sabemos por qué sí, por qué no, y entonces ahora ya la tenemos un poco... De hecho, fuera con la bloqueo. tenemos, pero en el agua todavía no. y nos bloquea un poco de esto de la Y otra que es flexibilidad. bastante más difícil, bueno, bastante tampoco, pero más Sí. difícil, que es el arabesque, Sí. eso sí está bien dicha, lo sale perfectamente. Entonces, bueno, estamos ahí con algunos bloqueos de algunas que no...
Si no fuera surf, ¿qué deporte haríais juntos? Jugamos a pala. Ah, verdad, jugamos a pala. Jugamos mucha pala bueno, es que no sé, solo Se se llama llama así en el Porzalín. grupo, ¿no? Bueno, En el sí. Porzalina. Pala vasca. Sí. Ah, la vasca. Sí, sí, sí. Qué buena, tío. ¿Y tenéis, por ejemplo, algún ritual a la hora de acabar? De decir, pues me como una pizza o me voy a tomar una cerveza o no sé, ¿tenéis en algún momento decir, hacemos siempre esto al final para celebrarlo? No. Darnos un beso. Porque... Bueno, eso va, ¿eh? Sí, pues mira, darnos un beso. Si es invierno y hace mucho frío, La ducha ducha caliente. caliente. O sea, si sales frozen de allí, yo creo que hasta antes que el Pero beso. ritual. No. No, cambiarnos, Sí lo comer tenemos algo. para entrar. O sea, para entrar sí es verdad que siempre nos damos un beso, un poco por lo que decíamos también, porque haya pasado lo que haya pasado fuera, o estemos, o individualmente cada uno en su curro, tal, o entre nosotros, lo que sea, cuando estamos ya que vamos a cruzar, siempre, oye, ¿y mi beso? O sea, y siempre nos damos un beso, rollo, lo que pasa en el mar, o sea, ¿sabes? Fuera es otra cosa, ahora estamos aquí. Eso sí que antes de entrar lo hacemos siempre. Cuando salimos yo creo que corremos a la ducha caliente. Qué bueno. ¿Cuál es vuestro tipo de condición del mar favorita o olas, tipo de ola favorita? Pequeño, fácil y largo. Así no, No, mi pequeño, fácil y largo quiere decir, pues por ejemplo, una ola en que te podamos entrar sin estar haciendo patos, porque nosotros no hacemos patos. O sea, patos es pasar la ola por debajo. Es inviable con eso, estamos chocando. Entonces, un sitio donde podamos entrar tranquilamente y que tengamos un take-off normalín y una ola larga que nos dé tiempo a hacer un par de giros, un par de elevaciones. Lo que casi todos los surfistas quieren. Hombre, igual una ola fácil no, pero el resto sí. A futuro, dentro del Tandem Surf, ¿qué os gustaría conseguir o a dónde os gustaría llegar? Y salimos más gente a hacerlo. Sí, eso es. O sea, yo creo que nos encantaría de pronto que pudiese haber un campeonato en el que hubiese 8 o 10, da igual el número, o sea, más de los que hay equipos españoles, por ejemplo. O sea, que en España, en Asturias incluso concretamente, hubiese más gente. O sea, ya que haya campeonatos en España es como un sueño, porque fue un poco de ida de pinza. Decías, oye, ¿te imaginas Quintapea, Casariegos y que ese tándem? Porque es como una playa perfecta para el tándem, también para el espectador y la espectadora que lo ve desde arriba y tal, ¿no? Y la primera vez que se nos pasó por la cabeza era como marciana, era como una utopía, y de pronto está sucediendo, ¿no? Lleva ya varios años habiendo competiciones oficiales aquí en Asturias. Yo creo que ahora el sueño sería que de pronto hubiese equipos españoles, muchos. Seguiremos por ahí, la verdad. Sí. Qué bueno. ¿Tenéis también en mente a una playa de ensueño que digáis, guau, como nos gustaría, nos encantaría surfear aquí? Antes habíamos comentado Jaleo, Pailen, no sé si tenéis... Hombre, el sueño sería ir a Waikiki, probarlo, que es la cuna, digamos, de tal, pero hemos cogido muy buenas olas en Cádiz y a mí, por ejemplo, me gustaría volver a repetir esos baños que nos hemos pegado, porque yo creo que fueron de los mejores días de tándem que hemos tenido a nivel de ola, ¿eh? En Francia también, hay spots en Francia también chulos para tándem, donde nos hemos dado baños Pero el baño de guays. ahí no lo superamos en ningún lado. Pero bueno, yo sí que querría ir a Hawái. Hombre, ya Bill también. Yo también, yo también. Pues nada, yo creo que bien, ¿no? Ay, chicos, muchas gracias. A vosotros. Gracias a vosotros. Espero que os hayáis sentido cómodos. Nosotros nos hemos pasado muy bien. Sí, Uruguay. Un placer hablar de todo esto. Un placer haberos tenido por aquí. Igual. Y por último, lo que os dije de la que estábamos entrando, tiraros por el tobogán. Claro, nos tiramos. Por el tobogán, Claro. esperemos... No creo que tengáis miedo. No, ya no nos veo con... Pero nos tiramos por separado, por si acaso. Sí, pues sí. Eso estoy viendo. Esto ya no se puede apretar, ¿eh? Y sí, pues chocamos a la vez. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el capítulo, que os suscribáis, que le deis a like, que comentéis, oye, qué os ha parecido el capítulo, qué próximos invitados queréis y que sobre todo os dejamos aquí abajo en la descripción, oye, todo el Instagram de Gato, de Angie, el Instagram conjunto y hoy un poco para que veáis y conozcáis el Tandem Surf. Así que nada, vamos a por el tobogán. Venga.